Los trastornos de movimiento del sueño también los puedo clasificar en simples y complejos. Los simples van a ser los benignos, súper frecuente, no indican mayor patología, más que lo molesto o lo que afecta la calidad de vida, que van a ser calambres, bruxismo, mioclonías, em, síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos. Sí, como perla, dato súper importante, los trastornos de movimiento conductuales complejos pueden ser una manifestación temprana de patología neurodegenerativa, ¿sí? Por las pérdidas o las alteraciones o muertes neuronales en núcleos, ¿sí? Que em, lo que hacen es afectar esa atonía que hay en el sueño. Desarrollo un poco. Tenemos, decíamos que en las fases del sueño en realidad son dos, sueño REM y sueño no REM. Que el sueño REM es el sueño em, donde uno tiene, donde uno sueña, eh, propiamente dicho, donde ahí tiene actividad, aunque esté con la conciencia disminuida, ahí es donde están los sueños que recordamos. Cuando estoy en esa fase se produce desde el tronco del encéfalo una atonía hacia abajo. O sea, desde el cuello para abajo yo pierdo el tono muscular y no me muevo. Del cuello para arriba no pierdo el tono muscular. Por eso se llama REM, porque hay movimientos oculares. Las personas que están o en la fase de REM, en realidad, del cuello para abajo no me muevo, pero los ojos se mueven. Abajo de los párpados los ojos se mueven. Em, Cuando hay trastornos del movimiento complejos, ¿sí? Puede, lo que está fallando ahí es ese proceso de atonía y puede indicar, ¿sí? Que hay alguna enfermedad neurodegenerativa subcortical. Esos serían los trastornos específicos. Después nos vamos a meter en insomnio. ¿Cómo puedo evaluar el sueño? Lo puedo evaluar con escalas. Esto es un diario de sueño que en realidad el paciente anote cómo duerme. Es una indicación que es súper productiva, si bien lo hacen poco, pero quien lo hace realmente aporta muchísima información. El informante, ¿sí? Como hay un montón de cuestiones subjetivas con esto, preguntarle a pareja, compañero de sueño, aporta muchísima información, ¿sí? Y estudios complementarios. Esto que es una escala de calidad de sueño, no es de ningún trastorno específico, pero sí es bastante como de cribado o screening, no es para aprender de memoria. En realidad por ahí la escala, pegarle una chusmeada o una leída nos puede servir para saber qué preguntar, ¿sí? Y en mi experiencia personal, por supuesto que yo no las recuerdo de memoria, pero este, si se las das a la gente o a los pacientes, les encanta completar estas cosas. Así que si algo es el motivo principal de consulta o de queja de esto, es algo que también sirve bastante. Pero da información de qué cosas preguntar, como cuánto tarda, cuántas veces tarda en conciliar el sueño en la primera media hora. ¿Tiene despertares durante la noche y la madrugada? ¿Cuántas veces tiene que levantarse para ir al baño? ¿Le ha pasado de no respirar bien al dormir? Si tiene tos o ronca, si pasa frío. Esto es decir, de que ha tenido sueño liviano. ¿Sí? Son ejemplos. En la evaluación me parece también re importante esto, que es hacer un diferencial de los trastornos primarios y secundarios con las sustancias. El consumo o la abstinencia de cualquier sustancia con efecto psicoactivo puede tener un impacto en la función del sueño. Por ejemplo, em, em, SL es latencia del sueño. TST es tiempo total del sueño y esto es eficacia del sueño. Lo de la columna derecha en realidad acá se resume en esto.
Entonces, por ejemplo, el consumo de alcohol disminuye la latencia del sueño, es decir, hace que me duerma más fácil, pero me disminuye la eficacia o afecta o interrumpe la arquitectura del sueño. Por ejemplo, marihuana. En realidad, este, las abstinencias de marihuana nos hacen dormir mal. Em, y así con distintas sustancias. En cuanto a la polisimnografía, en realidad es un estudio complejo que está muy poco disponible, que es caro, que no lo suelen cubrir las obras sociales y que en realidad hasta también es bastante artificial porque se hace en un laboratorio de sueño o se hace en algún consultorio especializado que tenga electroencefalograma, electrocardiograma, electrooculograma, electromiograma. Y incluso esto también se hace fuera del ambiente habitual de la persona donde duerme, que es fuera de su casa. Entonces también tiene sus sesgos o sus cuestiones artificiales. Pero sería un criterio indicarla si hay alguna manifestación sintomatológica al menos 4 días por semana durante más de 6 meses y si está excluida otra causa médica o psiquiátrica, ¿sí? Y si no hay respuesta a tratamientos previos. Y en cuanto también a la importancia del sueño, es que los trastornos del sueño generan estrés crónico, que aumentan la activación simpática, producen desregulación inmunológica o inflamación, ¿sí? Este, y que están asociados con deterioro cognitivos y demencias. Y del insomnio en sí como trastorno, eh, va a implicar la dificultad para iniciar o mantener un sueño satisfactorio de calidad o reparador con consecuencias posteriores, ¿sí? Eh, en el rendimiento, en que dé hipersomnolencia y lo vamos a considerar como patología si es mayor a 1 mes al menos y que tenga la tendencia de cronicidad. Dentro del tratamiento del insomnio vamos a tener medidas no farmacológicas que van a ser efectivas, baratas y sin riesgo y bastante complementarias a las farmacológicas. Entre ellas van a estar comprendidas de lo que sean en tratamientos cognitivo-conductuales y basados en esto que es el ciclo de que si empiezo a dormir mal, me predispongo a dormir mal a la noche, en las noches siguientes. Cada vez que se viene la noche, tengo ansiedad anticipatoria de que voy a dormir mal, de que me va a costar. Entonces me pongo más en alerta y lo intento controlar y eso me contribuye a más insomnio y esto se va repitiendo en distintas noches y esto se va perpetuando. Esas medidas no farmacológicas van a ser restricción del tiempo en cama, es decir, está bien, si no duermo, no pasa nada, pero no me quedo en la cama. Van a ser el control de estímulos que me favorecer los que me contribuyan a descansar mejor y restringir los que me pongan más en alerta o me activen más. La relajación muscular progresiva, eh, hay técnicas de biofeedback, que eso también se hace en los laboratorios del sueño, el mindfulness, reestructuración cognitiva, em, y las pautas de higiene del sueño. Dentro de los tratamientos farmacológicos, vamos a apuntarle a monoterapia, la menor dosis posible efectiva y el menor tiempo posible. De los tratamientos, si hubiera un fármaco ideal, tendría que inducir al sueño rápidamente, mantener esa arquitectura del sueño, es decir, que respete la fase de sueño profundo, que es la más importante, que no produzca efectos residuales de hipersomnolencia después, que no tenga interacciones, que no produzca dependencia, que no tenga insomnio de rebote si la dejo de tomar, que sea seguro en sobredosis, que tenga bajo costo. En realidad, esta no existe. Y les voy a mencionar algunas cosas de ventajas y desventajas de los distintos tratamientos. Pero los vamos a pensar como una escalera, básicamente como desde lo más suave a lo más profundo.
Perdón por esta diapositiva que tiene un montón de cosas, pero es un resumen de distintas guías y pensado con eso de escala. Un poco está ordenado de lo más suave por ahí a lo más potente. Entonces, mencionamos algunas cosas de los distintos tratamientos. Por ejemplo, melatonina es segura, es fisiológica, pero en sus desventajas es que en realidad no induce el sueño, no me da sueño y no me ayuda a empezar a dormir. ¿Sí? Eh, También Perla Clínica, que en realidad la presentación comercial de la melatonina, que son 3 miligramos, no coincide con las dosis terapéuticas, que tiene que ser mínimo 9 y en realidad empieza a ser promedio dosis en 12 o 15. Si la presentación comercial en realidad es de 3 miligramos, para pensar una melatonina como el tratamiento, uno le tiene que decir, uno tendría que indicar 5 comprimidos, 5 cápsulas de melatonina, que es prácticamente súper incómodo. Si alguien la va a pensar como tratamiento, en realidad la tiene que mandar a hacer en fórmulas magistrales. Y en realidad es escasamente efectiva la melatonina. Puede tener un potencial terapéutico en etapas o tempranas de la vida, infancia, adolescencia o en tercera edad, poblaciones de adultos mayores. En poblaciones clínicas adultas, prácticamente la melatonina no sirve. Si después hay dudas, desarrollamos más. Fármaco Z se le dice al solpidem, sopiclona o esopiclona. Ventajas es que son baratas, respetan la arquitectura del sueño, tienen escaso efecto residual y que son prácticas para empezar a dormir más que mantener. Desventajas. Es eso, que en realidad es solo hipnótico, no es ansiolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que si en realidad, por ejemplo, hay un insomnio por un trastorno de ansiedad, probablemente medicaciones como el Solpidem no ayuden, ¿sí? Porque en realidad me hagan dormir un poquito, pero después me despierto, duermo mal, porque está ese predominio de sobreactivación, que pueden tener riesgo de efectos psicomotores paradójicos. Es una buena pauta antes de usar Solpidem, por ejemplo, saber que no sea una persona con eh, ay, no me sale la palabra cuando se despiertan a la noche y caminan. Sonambulismo, perdón. Puede agravar eso. Eh, y esto que estaba en rojo, perdón, en realidad es una ventaja. Es una ventaja, es a favor. Tienen muchísima menos dependencia, pero la tienen a las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, ventajas. Son baratas, tienen efecto ansiolítico, o sea, si hay insomnio por un trastorno de ansiedad, van a ser mucho más efectivas que los fármacos Z, sirven para iniciar y mantener ese sueño, ¿sí? Que en realidad hay un montón de opciones, es decir, si por ejemplo no se funciona el alprazolam, tengo la alternativa de clonazepam o lorazepam. Pero las ventajas son que tienen riesgo de dependencia, ¿sí? Empeoran la arquitectura del sueño, es decir, los pacientes duermen más pero en calidad duermen menos, ¿sí? Tienen riesgo en sobredosis. Los fármacos antihistamínicos, prometacina, difenidramina, levomepromacina, son baratos, son muy efectivos para los insomnios que no responden a las anteriores, pero tienen bastante efecto residual, tardan más en actuar, es decir, más que para iniciar el sueño, son para mantener. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si toman la levomepromacina, te van a decir, no, pero tardé 2 horas en dormirme. Sí, en realidad son para tomar muy temprano, más que para iniciar el sueño, son para mantener, pero son bastante potentes. Eh, Tienen bastantes interacciones y otra desventaja sería que sí dan hambre y tienen efecto metabólico y aumentan el peso. Otras opciones terapéuticas, los fármacos antidepresivos con efecto sedativo, amitriptilina, trazodona, mirtazapina o agomelatina, son efectivos si el insomnio es un síntoma de un trastorno del ánimo. Si no, prácticamente no van a servir, ¿sí? Van a mejorar el insomnio si es una manifestación de una depresión, por ejemplo, ¿sí? Pero como insomnio primario, no van a ser efectivos. Después,
Otra opción son los antipsicóticos sedativos, quetiapina o olanzapina. La ventaja es que, por efecto en el receptor 5-HT7 de serotonina 7, mejoran la arquitectura del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que van a llevar a un predominio más de ese sueño, no REM profundo, que es el reparador. Este, entonces, por ejemplo, en los trastornos del sueño, 25 miligramos de quetiapina es súper efectiva, ¿sí? Desventajas son que en realidad son medicaciones caras, con efecto metabólico, y pueden tener efecto residual de hipersomnolencia, que eso en realidad, para manejarlo, requieren titulación. Es decir, yo tengo que llegar a la dosis terapéutica por pasos. Por ejemplo, si voy a apuntarle a 25 de quetiapina, que es lo habitual para dormir, quizás tenga que arrancar con 12,5. Y los fármacos antiorexígenos son súper efectivos, pero todavía no están en Argentina por cuestiones comerciales y que todavía no hay tradición. Pero préstenle mucha atención porque tienen mucha evidencia de que son seguros y efectivos. Quizás en unos años esto lo empecemos a ver eh, bastante repetido. Este es algo que vemos recontra y para transmitirles. No tengan miedo en usar benzodiazepinas, son baratas, funcionan eh, y son seguras bien usadas, pero esto es algo que se puede charlar con los pacientes, como esto es para usar poco tiempo porque tienen tendencia a la tolerancia. Y si en realidad las usamos por más de 2 semanas, esto es para discutir con los pacientes, si las usamos por más de 2 semanas, no es en realidad un problema del fármaco en sí, sino que es un problema de que hay algo que está haciendo que necesite la benzodiazepina por más tiempo del que debería. Y en realidad, estratégicamente a largo plazo, puede ser contraproducente, porque por ese efecto de tolerancia, por ahí lo que me genera en realidad poder dormir y manejar ese insomnio con 0,5 miligramos de clonazepam, a las 12 semanas después voy a necesitar 1 miligramo. Y 12 semanas más, quizás necesite 2 miligramos. Y el día que no tenga un clonazepam, ahí va a ser más problemático. Em, Esto de la melatonina no me quiero extender con el tiempo, solamente si surgen dudas lo mencionamos. Y un detallecito más, que esto sí puede ser muy interesante y muy útil en realidad para lo práctico del consultorio, es benzodiazepinas o fármaco Z o Zolpidem. Yo lo que les traigo es esto, contarles que en realidad actúan sobre el mismo receptor, pero sobre sus unidades distintas. Y esto es para decirles que en realidad si van a elegir uno, elijan uno. El error es usar los dos a la vez. Ahí es donde tienen muchas interacciones entre ellos y se embarran la cancha. Y esto sí es un error terapéutico cuando, por ejemplo, eh, se le indica a una persona alprazolam más zolpidem. O que por ahí para no usar con dosis altas usan el inductor y la benzodiazepina. Y en realidad, si yo uso, por ejemplo, uno de los dos, es mucho más seguro que usar los dos juntos. Porque por mecanismos de compensación, si llego a tener algún efecto adverso en realidad por uno de los dos o alguna sobredosis, en realidad está regulado por el otro receptor o la otra subunidad. Si yo uso las dos cosas, ¿sí? Voy a tener un montón de interacciones, de efectos adversos, y hasta ahí ese riesgo de abuso o de sobredosis es alto y significativo. Entonces, es para que si eligen, por ejemplo, usar Solpidem, usen Solpidem. Si van a elegir una benzodiazepina, usen una benzodiazepina. Y si no les funcionó y van a usar otro, en realidad lo cambien, que no usen los dos a la vez. Ese es el concepto grosso. Y terminando y, y dándole lugar a las preguntas, es si hay manifestaciones, síntomas, si se refieren problemas para el sueño, diferenciar esto.
si son primarios o secundarios, si hay trastorno o no hay trastorno, y si hay trastorno, yo me puedo preguntar si esto me indica si hay una patología respiratoria, cardiovascular, endocrina, neurológica o psiquiátrica. Y que tratar, ¿sí? Aunque no sea una patología primaria, va a ser altamente redituable en resultados clínicos por esa disminución de riesgo cardiovascular. Y terminando, la idea era esto que queden 45 minutos. Así que...